Bueno, ya siendo las 6, les doy la bienvenida a todos y a todas que se han incorporado, los que ya estaban antes con el trabajo y los que se incorporaron ahora. Les doy la bienvenida a nuestra última clase, la clase número 12, el módulo 12, que nos encuentra acá ya en el mes de diciembre, ya terminando el año, con la última jornada, que va a ser un poco distinta, ¿no es cierto?, a las que hemos tenido durante las otras clases, ¿sí? Vamos a tener el lujo, ¿no es cierto?, de contar con cuatro expositores, vamos a hacer una jornada a todo trapo, ¿sí? Con la participación que vamos a ver ahora no sé si ya hay algunos que están incorporándose, sino bueno, después esperaremos unos minutos para que estén todos. Vamos a contar con la presencia de, Judith Saí, que ya la conocen, porque aparte ha estado en el curso, ya prácticamente acompañándonos con todo el seminario. Bueno, pues tenemos también el agrado de tener a Santiago Fraschina, que también es coordinador, ¿no es cierto?, de la Comisión de Economía de nuestra casa Patria. Y después vamos a tener también a Amado Boudou, también compañero de instituto, no sé si ha estado dando clases, no sé si Gabriela Alegre o algo de Sergio, no sé si están conectados como para poder clarificar eso, pero bueno, también lo conocemos todos. Y después vamos a tener la participación de Carlos Castañeto, también, todos de la casa, ¿no es cierto? Bien compañeros, bien del Patria. Así que bueno, no sé si Caro, si querés que ya arranquemos, no sé si, a ver, voy a ver si están en Sí. línea. Tendríamos que Solamente la presencia de los docentes, ¿no? Perdóname, ¿cómo, Gabriela? No, decía que si tenés alguno de los docentes, si ya entraron, probarle el tema de sonido y audio para ellos. Sí, perfecto. Ahí me acaban de Están escribir. cerca, sí, pero faltarían. Sí, sí, perfecto, bueno. A ver, yo Que no no lo soy veo. decente. Ahí está, Judy. Igual el No audio. soy docente. Gabriela, te fallé. Docente no. Bueno, pero docente en este curso, bueno, expositora, perdón. Es lo mismo. En este caso la docencia es mucho más que haber estudiado magisterio. Así que, la verdad que Muy buena observación. por Muy eso. buena. ¿Cómo Así que estás, bueno. Judith? Pero Santiago ya está. Sí, Bien. acá Hola, estoy. Santiago. ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Cómo estás? ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Bien? Bien, ¿cómo estás, Bien, compañero? ¿Todo bien? bien, sí. Bueno, ya estamos. Si te escucha, bueno, a Judith y Santiago se los escucha perfecto. Así que, bueno, un poco, no sé si escucharon como al principio, lo repetimos, le damos la bienvenida también a todos y a todas que se han sumado. La idea es tener una charla relajada, no sé, que nos cuenten ustedes un poco los temas que han elegido, y después, bueno, después de que finalicen, hacemos una apertura al diálogo, al debate. Nosotros vamos a recepcionar con Gabriel Alegre y con Sergio Chousa las preguntas que nos van a hacer los compañeros a través del chat, y bueno, y después se las transmitimos a ustedes en nombre de ellos. Así que bueno, si les parece, como habíamos acordado, arranca Judith Said, que todos la conocen, va a tratar el tema de enfoque de géneros y derechos humanos. Y después Santiago
por lo que tengo entendido, vas a estar hablando de todo el tema de la nueva fórmula que tanto ruido está haciendo en el tema jubilatorio, y bueno, que nos clarifiques un poco desde tu rol de funcionario del ANSES, ¿no es cierto? Un placer tenerte, y Judith también, desde el punto desde el organismo de AFIP, también escucharte. Así que bueno, Judith, muchas gracias, como siempre, por tu participación, y te damos la palabra. ¿Ya arrancamos? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Si me permiten un minuto, que yo quiero hacer un fuerte agradecimiento, ya que esta es la última clase, de el esfuerzo y la dedicación que han tenido todos los compañeros, tanto de lo que es el soporte técnico y la realización de foros y demás, como muy especialmente Juan Pablo, Sergio y Gabriela, llevando adelante todas las intervenciones y la moderación. Me parece que es un ejemplo a seguir en los demás cursos, y ahora hablo desde el Instituto Patria, creo que van a ser así como líderes, como se dice, en la ejecución de estos cursos. Me encanta cómo lo han llevado en un tema que queremos que esté instalado en el conjunto de la sociedad. Y ahora sí arranco, porque, hablamos de política fiscal, y la política fiscal, bueno, ya se dijo varias veces, es distribución y es recursos. Son los recursos que el Estado cuenta para garantizar los derechos humanos, y en este punto es la que me toca de alguna manera explayarme un poco más, para contarles que es el instrumento de garantía de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, ambientales, dado que es claramente un potencial transformador para combatir la pobreza, las desigualdades, y en estas desigualdades es donde incluimos al género. Y en esto también quiero hacer una nota al pie, que es, en realidad las normas de derechos humanos son conocidas en un marco jurídico en los organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que estableció que los principios de derechos humanos son plenamente aplicables a las políticas fiscales. Y en esto también subrayo lo que es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, dado que los estados, en esta Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, repito, los estados se comprometen a movilizar recursos y ajustar sus políticas fiscales para cumplir con el objetivo de un desarrollo sostenible. Indudablemente los derechos humanos son reconocidos como una piedra, diría, angular de estas agendas, ¿no es cierto? Para ello a mí me parece que es importante que este tema lo llevemos que los recursos fiscales sean parte central de una agenda, que haya un incentivo en los organismos de supervisión, de monitoreo, y de manera muy activa el impacto que tienen las políticas fiscales en el goce de derechos. También me parece importante señalar que las normas de derechos son una elaboración de la política fiscal en la región. Y la sociedad civil, que es un poco el objeto que tenemos cuando hacemos estos cursos, es que exija estos cambios y en la política. Y acá voy a subrayar algo que me parece interesante de lo que se está arbitrando en este gobierno que va a cumplir apenas un año, que es cómo se van hilvanando y cómo dialogan las distintas áreas del Estado para poder desarrollar una política transversal que incluya también esto, porque cuando hablamos de políticas fiscales, cuando hablamos de políticas en los ministerios, desarrollo social, educación, el Ministerio de las Mujeres, es imprescindible tener como un diagnóstico y estadísticas de cómo
se van desarrollando la inclusión de estos sectores en la vida política. ¿Y por qué digo esto? Porque en realidad hemos tenido la experiencia de que cuando se trata de abarcar solamente desde un sector una política, dirigirla o dejarla encartonada ya sea en alguno de los sectores, divide. Y nosotros ya sabemos lo que nos pasa cuando nos dividen a los sectores de la sociedad. Nos pasa que nos someten. Y en este punto me parece como muy importante destacar que es imprescindible esta conjunción de ministerios en el diagnóstico y en el desarrollo de políticas presupuestarias y políticas estratégicas a la hora de incluso a la hora de pensarse una política, no incluso, sino y fundamentalmente una política fiscal. Ya se ha hablado bastante aquí en relación a que la política actual está como muy está despareja, por no decir injusta, y que no impacta de la misma manera en los sectores de mayor poder que en los sectores de menor poder adquisitivo. Esto ya lo hemos abundado acá, sabemos lo que es un impuesto regresivo, sabemos lo que es un impuesto progresivo, y saberlo constituye también la posibilidad de conocer nuestros derechos y a la vez de reclamar por nuestros derechos. Obviamente tiene que haber algún cambio en esta dimensión y no creo que pueda haberla solamente desde una política tributaria, si no está de acuerdo con una política, una política que nos lleve a un Estado que sea un Estado soberano, un Estado con justicia, un Estado con inclusión. Entonces, de ahí es que la inclusión financiera es fundamental, y acá me refiero a la independencia económica de las mujeres. ¿Por qué? Porque tienen un impacto muy fuerte en la constitución de los contribuyentes. Vemos que es altamente afectado en el sentido de que, por ejemplo, no me gusta dar muchos números porque después se pierden. Puedo sí después compartir un estudio que tenemos hecho en la FIP para subirlo a la bibliografía, pero la FIP administra 5,4 millones de contribuyentes, de personas humanas, ¿no? El 56,1 son varones y el 43,9 son mujeres. Y la participación de contribuyentes según género difiere mucho según el gravamen que se trate. ¿Qué quiere decir esto? Que según la categoría y la actividad que muestran en proporción entre la locación o la prestación de servicios, entre varones y mujeres va modificándose mucho. En las categorías más bajas se concentran más las mujeres y los varones en las categorías más altas, que tiene que ver con, bueno, ni hablemos del monotributo social. El monotributo social prácticamente tiene una mayoría de mujeres precisamente, ahí se revierte totalmente. Y lo mismo pasa cuando hablamos de impuesto a las ganancias, de deducciones en las cargas de familia, cuando hablamos del impuesto sobre bienes personales, en autónomos. Y, por ejemplo, puedo más o menos diseñar según los puestos de trabajo y remuneraciones de SIPA. SIPA es el Sistema Previsional Argentino. Las remuneraciones brutas que nos informan entre el universo de mujeres, que son el 19%, más baja que en el universo de los varones. Esto verdaderamente es una brecha interesante, importante, y atender en todos los casos, y fundamentalmente cuando estamos hablando de trabajar una política con perspectiva de género y con plena vigencia de los derechos humanos, porque en definitiva se trata de eso.
cuando hablamos de justicia, cuando hablamos de igualdad, estamos hablando de asistir a los sectores que están más necesitados de una política, en este caso, y por lo que me toca hablar, de una política tributaria que les sea más equitativa. Y bueno, y de acá, digo, me parece que puedo saltar a otro tema, que es el tema de empresarias, de mujeres empresarias o de las empresas. Claramente en las empresas se puede decir que el 4% tiene un gerenciamiento de mujeres. En cambio, sube este porcentaje en las pymes. Y esto también es interesante tenerlo en cuenta. Y además pensemos en los bancos. Los bancos se crearon por los hombres para los hombres. No me voy a meter en esos sistemas, mucho en ese tema, que están los compañeros acá que se la saben toda, pero creo que sí van a estar de acuerdo conmigo que tienen una fuerte impronta patriarcal desde su constitución y que a pesar de haber hecho algunas modificaciones, totalmente claro, esto está, y fui parte de ellas también, pero no se trata solamente de pequeñas modificaciones, sino de lo conceptual que tienen los bancos, a quiénes le prestan los bancos, a quiénes están habilitados para los créditos. Y en este caso es importante señalar que las mujeres han sido claramente afectadas al momento de ser plausible de estos beneficios, ¿no? O de un crédito para su empresa, para su microemprendimiento. Entonces, y ahora vuelvo a este tema que comentaba en relación al ILVAN y al concentrar las políticas de alguna manera que puedan ser atendibles, que es que el Estado Nacional lanzó el Consejo de Coordinación de Políticas de Inclusión Financiera. Y en este punto me parece que es de subrayar que en esta inclusión se vea la perspectiva de género. Pues entonces, y ya los dejo con nuestros compañeros que queremos escucharlos gratamente, que van a abundar incluso en este aspecto también, porque seguramente el tema fiscal es un tema que central en toda política económica y en toda política de gobierno, sobre todo cuando estamos hablando de gobiernos como el nuestro, ¿no? Donde queremos tener, llevar adelante, así como lo anunció el presidente en la apertura de las sesiones legislativas, y así como se está debatiendo actualmente en la Cámara de Diputados distintas leyes y proyectos, creo que lo que tenemos que generar, así como el Estado está interviniendo en todas las áreas, también nosotros, y apelo al conjunto de la sociedad, que también tenga mucha intervención en todos estos puntos. Creo que no puede sernos ajeno, cuando estamos hablando de derechos, una política tributaria. No puede sernos ajeno, como no lo es en educación, como no lo es en tantas áreas en las cuales nosotros tenemos una intervención cotidiana. Y claramente las funciones clásicas de una política fiscal tienden a estabilizar la economía y tienden a distribuir y asignar recursos. Por lo tanto, esto como cierre, el propósito es de garantizar los derechos. El cumplimiento de obligaciones en derechos humanos tiene que ser un objetivo no excluyente de nadie. Todos tenemos que ser parte de ello y también hay que diseñarlos cuidadosamente para que evitemos en la mayor medida posible, en lo que podamos nosotros y nosotras y el conjunto de nuestro gobierno, efectos negativos en las personas que precisamente hoy están necesitando de estos recursos que la política fiscal tiene que disponer, distribuir y para un desarrollo que sea sostenible y que pueda cumplir con nuestros compromisos internacionales
constitucionales y con nuestras banderas de justicia social, economía y políticas para todos y para todas, y que estemos incluidos en ellas, sin excepción, y en especial las mujeres, porque es el sector que, como vine narrando, está muy mal distribuido en el momento de fijar las contribuciones que tiene que hacer. Y ojo que acá, y ya cierro Juan Pablo, ojo que acá no estoy hablando solo de incentivos, porque los incentivos, y también se los dejo a mis compañeros de panel, que están muy entrenados en ello, pero los incentivos son coyunturales, y nosotros tenemos que hacer políticas estructurales, y las políticas estructurales tienen que ver justamente con que no llenarnos de incentivo, que es lo que estamos viendo y hemos visto en el registro último que estamos haciendo en relación a que hay regímenes promocionales, a que hay, que son válidos, pero digamos, no nos resuelve cuando tenemos que hablar de inclusión y de igualdad, no nos resuelve cuando queremos incluir a las mujeres que contribuyan en la tributación, pero que sea del mismo nivel de los otros sectores. Entonces me parece que los derechos humanos impactan fuertemente, como impactan en todas las áreas del Estado y como impactan en todos los proyectos que nosotros queremos embarcar en nuestro gobierno y en definitiva para nuestro gobierno, para nuestro pueblo, y para que de una vez esto pueda ser de una manera no revertible por operaciones que vengan de otro lugar. Por eso me parece fundamental que todos sepamos todo, y todos estemos con todo. Ya sabemos, cuando nos dividen, lo que pasa. Entonces, muchas gracias, y sigo aquí atenta a escuchar a mis compañeros de panel. Bueno. Gracias, Judith, por tu exposición. Yo no veo, se me apagó ahora la cámara, creo que se me escucha, pero no sé por qué, estoy teniendo un problema con la PC. Se te ve y se te escucha, ¿eh? Juan Pablo. ¿Se me ve también? Porque se me puso toda negra la pantalla, así que es un problema entonces de la PC mía. Bueno, gracias Judith. Gabriela, bueno, Sergio, antes de darle la palabra a Santiago, si quieren comentar algo, hacer una pregunta, antes de les doy la palabra. Dale, gracias Judith, ya hay muchos elogios a tu presentación, así que bueno, ya te los recibirás, pero nada, muy claro y muy interesante, la verdad, pensar los derechos humanos desde la perspectiva de las variables económicas, ¿no? Tanto de lo que es la recaudación, pero también creo que es una deuda de quienes integramos hace mucho tiempo estos ámbitos de derechos humanos, pensar en esa perspectiva de derechos atravesando todo el Estado. Si bien desde los organismos internacionales está pensado el tema de los distintos indicadores de cumplimiento de derechos, que mucho se trabajó en la Secretaría cuando Judith estaba aquí, desde la época de Eduardo Bisbalde, en la época del compañero Fresneda a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, es algo que, así como mucho se avanzó en la perspectiva de género, en la diagramación de los presupuestos, también la perspectiva de derechos humanos sería muy interesante, digamos, tomando algunos indicadores de poder volcarla en los presupuestos que se armen desde el Estado. La verdad que a veces parece que hubiera una disputa, Judith es muy bien un ejemplo de que no hay ninguna disputa entre las cuestiones de género y las cuestiones de derechos humanos. Digamos, las dos perspectivas son indispensables para poder garantizar la igualdad de derechos y la no discriminación en todas las perspectivas de las políticas públicas, y la verdad que es muy interesante, la verdad que yo celebro que Judith esté en la agencia, en la FIP, porque es un lugar donde antes no estaba esta mirada, y que hoy en nuestro gobierno esté esta mirada desde un organismo como ese, me parece que nos puede garantizar muchísimas cosas. Así que solo agradecerte, Judith, y nada, yo tenía ese comentario para hacer. Me parece, a los economistas les digo,
pensemos que como hay muchas compañeras trabajando en la perspectiva de género en los presupuestos y en cómo se elaboran los presupuestos del Estado, pensemos también cómo incorporar la perspectiva de derechos humanos, pensando obviamente en los derechos económicos, sociales y culturales, pero también en la no discriminación, en el rechazo a la violencia institucional, en los grupos más vulnerables y poniendo todo eso en el marco de una perspectiva económica. Así que bueno, ese es mi comentario y muchas gracias. Totalmente, totalmente. Me sumo a las palabras de Gabriela, es así. Una muy buena síntesis. Bueno. Bueno, ¿ahí se me escucha? Yo no veo nada. Se te escucha y se te ve. Sí. Bueno, yo no veo nada, no sé, ahora quería, presentarlo a Santiago Fraschina. Muchas gracias por sumarte a la última clase. Hemos estado, vos en realidad sos partícipe de este seminario porque hemos diagramado, sos el titular de la Comisión de Economía, nosotros hemos diagramado ya allá por principios de año el seminario. Fuiste uno de los primeros que lo estuvimos pensando y diagramando, así que también darte las gracias por eso. Y tener el placer de que te puedas sumar en esta última jornada. Así que, te doy la palabra, Santiago, y estamos para escucharte todos. Bueno, muchísimas gracias a vos, Juan Pablo, la verdad un placer, un orgullo estar acá en el cierre. Cuando en principio de año empezamos a programar esto, el contexto era totalmente distinto, pero bueno, se llevó a cabo con un gran esfuerzo y trabajo de todos ustedes, así que nada, felicitaciones primero. Y si bien lo que planteaba y lo que me gustaría hablar no es, no sé si es específico de lo que trata el curso, que tiene que ver con temas tributarios, me parecía importante por el rol que ocupo en la actualidad como secretario general de ANSES poder hablar de algo de mucha coyuntura que se está empezando a discutir, mañana se va a tratar en el Senado y que hay muchas operaciones mediáticas y de la oposición en contra que tiene que ver con la nueva fórmula de movilidad que estamos presentando en el Congreso y que nos parece una de las políticas centrales. Quiero contextualizar un poco el tema de la presentación, en qué contexto estamos discutiendo esta nueva fórmula de movilidad. Y quiero hablar de tres cosas en el contexto. Primero, lo que nos dejó el macrismo en el sistema previsional, ¿sí? No solo una caída de la jubilación real de casi 20 puntos porcentuales, que después voy a hablar porque eso tiene que ver con los datos, sino también que lo que hizo el macrismo, y también esto es un poco inédito, fue al mismo tiempo que caía la jubilación real en el macrismo, aumentaba el déficit previsional. Y la verdad que nosotros cuando en el 2015 el déficit previsional era de 15.000 millones de pesos, y era un déficit coyuntural porque en gran parte tenía que ver con una moratoria que se hizo en el 2014 y que obviamente impactó en términos coyunturales en el 2015, pero cuando el macrismo se fue en el 2019 nos dejó un déficit previsional de 190.000 millones de pesos. Un sistema previsional totalmente desfinanciado, obviamente esto adrede, porque digo en principio porque sacó impuestos que se coparticipaban con ANSES, el macrismo los sacó, con lo cual venían menos recursos, pero además generó un modelo económico que implicaba que entraran menos recursos en ANSES, porque generaba más desocupación, generaba trabajo no registrado, generaba que las industrias quiebren, entonces había menos aportes y contribuciones, pero además generó un modelo económico donde no había crecimiento económico. De los 4 años del macrismo, 3 fueron de crisis, con lo cual la recaudación tributaria también caía, y al caer la recaudación tributaria, obviamente los impuestos que se coparticipan con ANSES también caían, con lo cual eso implicó un desfinanciamiento del sistema previsional. Obviamente cuando uno analiza los datos se queda claro que el objetivo del gobierno de Macri, una vez que lograra la reelección, era privatizar parte del sistema previsional argentino, como pasó en la década del 90, y nosotros sabemos cuáles son las consecuencias negativas de eso. Pero nosotros asumimos con eso, en términos de ANSES. A eso hay que atarle los fenómenos de la pandemia, ¿sí?
Digo, la coyuntura es, hoy se pronostica que el PBI mundial va a caer 4.4%, el PBI de América del Sur va a caer 8.1%, en la Argentina se estima que el producto va a caer un 11%. Digo, obviamente el efecto de la pandemia sobre la situación económica y social fue gravísimo, sobre todo, digo, en todos los países del mundo. Y ahí quiero rescatar el rol del Estado en eso, ¿sí? Con todas las políticas públicas que va a hacer el gobierno nacional en términos de PBI, se va a hacer una inversión de 6,7% del Producto Bruto Interno. Esto es muchísima plata. Digo, me imagino, uno piensa cuáles hubieran sido las consecuencias económicas y sociales si en el medio de la pandemia hubiera estado gobernando el gobierno de Macri. La política pública más importante es el IFE, que también se hizo de ANSES, que es el ingreso familiar de emergencia, que implicó 3 IFE, cada IFE era 90.000 millones de pesos, eso implicó 1 punto del Producto Bruto Interno que el Estado invirtió en el ingreso familiar de emergencia. El ATP, la asistencia al trabajo y la producción, implicó 0.83% del Producto Bruto Interno en inversión de eso. Y repito, si sumamos todas las políticas públicas que se hicieron en el medio de la pandemia, eso suma una inversión del Estado Nacional para amortiguar los efectos de la crisis económica y social que generó la pandemia de 6,7% del Producto Bruto Interno. Es un montón de plata, ¿sí? Pero obviamente la discusión de la fórmula se da en la discusión de las consecuencias de la pandemia. Y el tercer contexto que quiero marcar es, además estamos en el medio de una negociación con el Fondo Monetario Internacional, y quiero remarcar esto porque obviamente nos están tratando de instalar la idea de que esto es una imposición del FMI. Primero, la negociación con el FMI viene por culpa del gobierno de Macri, que nos endeudó con el Fondo Monetario Internacional en 44.000 millones de dólares. La Argentina hoy es el país más endeudado con el Fondo Monetario Internacional del mundo. Cuando Néstor le pagó el 100% de la deuda del FMI en el 2005, fueron 9.500 millones de dólares. Hoy son 44.000 millones de dólares. Ni el 100% de la reserva del Banco Central nos alcanza para poder pagarle al Fondo Monetario Internacional. Esa es otra consecuencia que el macrismo nos dejó, y obviamente nosotros estamos en el medio de una negociación con el fondo para obviamente tratar de estirar los plazos de vencimiento de deuda con el FMI, porque obviamente eso implica salida de dólares de la economía argentina. Imaginemos un contexto de una negociación con el Fondo Monetario Internacional en un gobierno como el de Macri. Estaríamos negociando reformas estructurales, que es lo que siempre nos pide el FMI, estaríamos negociando una reforma previsional, que es la que siempre trata de imponer el FMI, que implicaría, entre otras cosas, aumentar la edad jubilatoria, más años de aporte, caída de la jubilación, y todo lo contrario. El gobierno nuestro no está negociando ninguna reforma estructural. El FMI sabe que en un gobierno como el nuestro una reforma estructural no pasa, con lo cual estamos negociando todo lo contrario. Estamos discutiendo todo lo contrario. Estamos discutiendo ir a una nueva fórmula de movilidad que implica el aumento de las jubilaciones reales. Fórmula de movilidad que muchas veces, repito, nos quisieron hacer creer que era una fórmula de movilidad impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Nosotros con esta nueva fórmula de movilidad estamos reivindicando la fórmula del 2008, la fórmula de Cristina, que todo el tiempo fue criticada por el Fondo Monetario Internacional. Es más, la fórmula que sí defendió el Fondo Monetario Internacional es la fórmula de Macri, no la fórmula que nosotros estamos ahora mandando al Congreso. Y más allá de discusiones teóricas, digo, la fórmula que nosotros volvemos a poner en discusión en el Poder Legislativo, que, repito, reivindica la del 2008, implica que el 50% de los aumentos a los jubilados va a ser por la evolución de los salarios, y el otro 50% por la recaudación tributaria de ANSES. Filosóficamente es la fórmula del 2008. Todo lo contrario a la fórmula de Macri, que era 70% era por inflación y 30% por el aumento de los salarios de los trabajadores. Ahora, más allá de cualquier discusión técnica, teórica, que es interesante, que nosotros como economistas además nos gusta dar, como cuando nos dicen, che, ¿por qué no hacen una fórmula que sea por inflación? Porque justamente nosotros lo que no queremos es eso, porque si fuera por inflación, lo único que estaríamos logrando es que los aumentos de los jubilados, como mucho, la alcancen a la inflación, pero nunca van a superar la inflación. Y nuestro objetivo es aumentar la jubilación en términos reales, y para que aumente la jubilación en términos reales, los aumentos jubilatorios tienen que estar por arriba de la inflación. Con lo cual, si nosotros hacemos una fórmula atada a la inflación, la jubilación real no aumenta, congelaríamos la jubilación real que nos dejó el macrismo, cosa que es justamente lo que nosotros no queremos. Por eso nosotros
más allá de esta discusión teórica, lo bueno y lo interesante es que estamos entrando en una discusión de dos fórmulas distintas que ya se aplicaron, ¿sí? Y si ya se aplicaron, nosotros podemos entender cuáles fueron sus resultados. Y acá hay dos cosas para entender. La fórmula de Cristina se aplicó del 2009, principio de 2009 al 2017. ¿Cuánto evolucionó la jubilación real en esos años? Aumentó la jubilación real 25,8%, es decir, la jubilación real con la fórmula de Cristina aumentó casi 26%. Real, repito, es el aumento de la jubilación nominal le ganó a la inflación un 26%. La jubilación de Macri se aplicó solamente 2 años. 2018 y 2019, porque la aprobaron en diciembre de 2017, con lo cual se aplicó en 2 años nada más la fórmula de Macri. ¿Qué implicó la fórmula de Macri? Una caída de la jubilación real de 19,5%, es decir, en 2 años, solamente en 2 años la fórmula de Macri hizo que la jubilación real perdiera poder de compra en 19,5%, es decir, casi 20%, con lo cual, si uno va a los datos concretos de la aplicación de la fórmula a los dos, nos queda claramente que la fórmula de Cristina fue muchísimo más exitosa en términos de la recomposición de las jubilaciones reales que la fórmula de Macri. Con lo cual, nosotros estamos mandando eso al Congreso, al poder. Mañana, repito, se empieza a discutir en el Senado, obviamente estamos abiertos a las distintas discusiones para si se puede enriquecer lo que mandamos al Poder Legislativo, pero estamos muy orgullosos que estamos mandando la fórmula que históricamente permitió la recomposición de las jubilaciones reales. Pero no solo es eso, sino que además es una fórmula sustentable. Todo lo contrario a la fórmula de Macri. ¿Por qué es sustentable? Porque los aumentos de los jubilados estamos atándolos a dos variables que están asociados al crecimiento de los recursos de ANSES. Porque uno son es el 50%, el 50% de la fórmula está atada a los aumentos de los salarios. Y eso obviamente se traduce en aumento de aportes y contribuciones, que son parte de los recursos que entran en ANSES. Y el 50% restante está atado a la recaudación tributaria de ANSES. Con lo cual, esta fórmula, además de permitir el aumento de la jubilación real, también es sustentable porque está atada a los recursos que entran a ANSES y con lo cual no aumenta el déficit o no lleva a que el déficit previsional sea un déficit previsional alto como sí el de Macri, que el 70% estaba atado a la inflación y por lo tanto no tenía ningún tipo de relación con los recursos que entran en ANSES, con lo cual también la fórmula de Macri no solo hacía caer la jubilación real, sino que era insustentable en términos de los recursos, de sostener una fórmula y pagar una fórmula con los recursos del organismo y con los recursos previsionales. Así que, nada, esperemos que la fórmula se apruebe, esperemos que en marzo ya estemos aplicando la nueva fórmula, la fórmula de Cristina, para poder reivindicar y recomponer las jubilaciones reales. Nosotros no estamos empezando de cero con lo que nos dejó el gobierno de Macri, estamos empezando de menos 20, porque eso es lo que cayó la jubilación real de los jubilados durante los 4 años del gobierno de Macri, y nosotros estamos convencidos que con esta fórmula eso que perdieron los jubilados en el macrismo lo van a volver a recuperar, y además porque las proyecciones de nuestro modelo económico es un modelo económico que genera crecimiento, es un modelo económico que al generar crecimiento hay recomposiciones de los salarios reales de los trabajadores, por lo tanto los trabajadores van a aumentar su salario real y eso va a impactar en la fórmula de jubilado, pero si además hay crecimiento, hay mayor recaudación tributaria, si hay mayor recaudación tributaria, aumentan los recursos tributarios que se coparticipan con ANSES, eso también impacta en la fórmula en forma positiva y eso nos va a permitir nosotros en un modelo de crecimiento con inclusión social, con generación de puestos de trabajo, con aumento con proceso de industrialización, nos va a permitir generar un modelo económico donde nuestra fórmula permita que ese crecimiento, esa industrialización se comparta con los jubilados y pensionados. Y para cerrar, algo muy importante, para tener dimensión de lo que implica esta fórmula no solo actualiza jubilaciones y pensiones, sino que esta fórmula también actualiza asignación universal por hijo, asignación universal por embarazo, esta fórmula también actualiza las asignaciones familiares, con lo cual esta actualización de la fórmula impacta en 17 millones de personas, ¿sí? Para dimensionar lo que estamos discutiendo
en la Argentina, porque son 4.400.000 beneficiarios de asignación universal por hijo y por embarazo, son 5.200.000 beneficiarios de asignaciones familiares y son 7.200.000 jubilados y pensionados. Esa suma te da 16.800 millones de personas que son impactados por esta fórmula que se va a empezar a discutir mañana en el Senado Nacional. Bueno, nada, muchísimas gracias y estoy obviamente a disposición para cualquier pregunta. Gracias, gracias Santiago. Brillante la vehemencia y lo claro en la exposición. Y antes sí, Sergio, también si querés sumarte después a preguntas o a comentarios. Yo creo que, un poco retomando lo que vos dijiste, y a lo largo del seminario, yo creo que todo va con todo, ¿no es cierto? Yo creo que todas las políticas neoliberales que hemos tenido en el gobierno de Macri se va como concatenando con todo, y uno que empieza a escarbar y escarbar, se da cuenta cuál era, o resalta, y debemos resaltar cuál fue su objetivo de política fiscal, política, en este caso con lo que estás mencionando vos respecto de los jubilados, y que sin duda quedó clarísimo, pero no, yo creo que todos los compañeros tenemos que saber que la fórmula de Macri es un sincericidio, por llamarlo de un modo, en el sentido de que ponía la inflación, y la inflación no es un aumento, la inflación es mantener a valores reales, y es totalmente irresponsable, y un poco tomando lo que vos decís, no es sustentable, y lo que nuestro ministro de Economía ha logrado. Por eso digo que todo se vincula con todo, y sin duda ahí lo veo a Carlos, que se está sumando. Yo creo que está todo relacionado, y como vos decís, el papel o la misión del FMI, que sin duda el gobierno anterior ha agachado, ha recibido un desembolso único, inédito en la historia, por sumas en el corto plazo que no se ha visto en ninguna parte del mundo, y rescatar lo que vos decís, ¿no es cierto? La fórmula, volver a la fórmula del 2008, de Cristina, sin duda apunta a un crecimiento genuino, un crecimiento real, como decís vos, que el 70%, ¿no es cierto?, esté siguiendo el crecimiento económico, que a eso tiene que ir, porque no pasa por generar un aumento por la inflación para, como dijo Macri en su momento, la inflación va a ser lo más fácil que voy a resolver, entonces ahora pongo el 50%, hago un título de diario para convencer, y no, yo creo que los argentinos no somos tontos, y nos hemos dado cuenta de cuál fue realmente, quedó a todas luces al desnudo, ¿no es cierto?, toda la política fiscal que venían a querer imponernos, ¿no? Así que bueno, doy la bienvenida a Carlos, sumo también a Sergio. ¿Cómo estás, Carlos? Estamos, abiertos ahora, antes de darle la palabra a Carlos y presentarlo, ¿no es cierto?, y darle las gracias por sumarse. No sé, Sergio, si querés hacer algún comentario, una reflexión o preguntas. Bueno, un poco la frutilla del postre de lo que fue el curso, ¿no? Un curso que fue realmente muy integral en términos de discutir no solamente en materia de impuestos y distribución del ingreso, sino que también tocamos temas fiscales, tocamos temas financieros, y ahora con el cierre de Santiago también dimos un puntapié sobre la dinámica previsional, así que me parece que el curso terminó excediendo el propósito inicial y terminó siendo aún más integrador para dar un pantallazo general sobre el estado de la economía argentina y cuáles son los desafíos. Así que, de nuevo, acoplarme el saludo también de Gabriela, de las felicitaciones principalmente a vos, Juan Pablo, a todo el equipo de colaboradoras y colaboradores, y a todas las compañeras y los compañeros que estuvieron presentes a lo largo de todas las clases. Digo, llegamos a la última con más de 110 personas presentes, lo cual no es poca cosa, siendo que no paramos todos los miércoles. Así es, sí. Y hay muchos que, como les cuento, acá en Santiago, que se suman al seminario. Judith ya es una coordinadora más del seminario,
pero esto se graba, entonces hay muchos asistentes que después ven la grabación. Yo les recuerdo que tenemos más de 200 inscriptos hemos tenido, entonces muchos compañeros, lógico, por cuestiones laborales, después ven el video, pero sí que tenemos mucho más de 100. Así que bueno, como les decía al principio, esta es una jornada distinta, quisimos hacer un cierre a todo lujo con Judith al principio, con enfoque de género. Recién acabamos de escuchar a Santiago, también brillante, dejando en claro cuál es la política previsional que tiene nuestro gobierno, a cargo ahora de Fernanda Raberta, y Santiago también desde el ANSES. Y bueno, ahora Carlos Castañeto, también de la casa acá del Patria, con mucho afecto y dándote las gracias, porque yo sé que hoy tuviste un día complicadísimo, que estuvimos en contacto con Noelia, armando la jornada, así que mil gracias, y bueno, lo mismo al resto del equipo por tu presencia, y bueno, y no sé si les parece, Gabriela, Sergio, Carlos, si querés probar el audio, o si ya está, para arrancar, si te escuchamos. Te damos la palabra. Hola, buenas tardes, gracias. La verdad que para mí es un orgullo poder compartir con todas y todos este cierre. Felicitarlos, porque no fue fácil y no es fácil este año que nos tocó transitar con esta pandemia y con este nivel de participantes, que ayer estuve por el Patria y me dijeron que fue de mucho nivel, y te felicito, Juan Pablo, Sergio, bueno, con Judith, con todos, con Santiago, que venimos trabajando juntos. Para mí es un honor, y quería hacer algunas reflexiones. Digo, recién termino, perdón por entrar tarde, pero estuve también en un conservatorio con respecto a la trata laboral, que desde que estoy en Seguridad Social cambiamos la estructura de la Seguridad Social y le dimos mucha envergadura a lo que es trata laboral. Y yo en este sentido quiero tomarme 2 minutitos. Digo, creo que el objetivo de los gobiernos nacionales y populares es tener, primero, derechos, segundo, la identidad de la persona, el desarrollo de la persona en su potencialidad, y tomé como ejemplo lo que pasó con el Argentina Trabaja y el Ellas Hacen, que eran monoparentales o con violencia de género, y que la condicionalidad del programa social era la terminalidad educativa, y tuvimos la suerte de 100.000 mujeres terminar 70.000 la primaria, la secundaria y mucho la universidad. Por eso digo que en este gobierno que iniciamos este año, un año muy duro, como siempre lo hablamos con Santiago, que compartimos muchos tiempos en algunas actividades en conjunto, y yo quería hablar un poquito de qué se hizo en este año, sobre todo en el tema de seguridad social, que ustedes saben que la AFIP tiene 3 direcciones generales, una de que es la aduana, la otra la Dirección General Impositiva, y la otra Dirección General, que es la de Seguridad Social, que tiene competencia en los fondos que gasta Santiago Fraschina, porque le transferimos fondos a la CES, también al PAMI, y lo que es toda la Superintendencia de Salud, a través también del pago de las obras sociales, de la recaudación de lo que son los aportes y contribuciones, más monotributistas y autónomos. Aunque el aporte del monotributo en la consideración general de la recaudación es muy bajo, pero es un régimen simplificado que ha ayudado mucho, pero a su vez estamos trabajando con el Frente de Todos hacia una política y también con el ANSES, con Fernanda, de tratar de sacar una ley sobre las aplicaciones digitales, porque la pandemia nos ha traído una realidad totalmente distinta al trabajo. Las aplicaciones digitales vinieron para quedarse y lamentablemente genera cada vez mayor trabajo precario o trata laboral,
donde realmente son todos monotributistas, tienen que poner sus herramientas de trabajo, y a veces cuando uno ve las motos deambular de un lado para otro a través del IP, se conectan a distintas aplicaciones, y para cobrar 5.000 pesos por mes tienen que hacer 20 o 30 viajes. Entonces, como Seguridad Social en la Argentina hoy ocupa la presidencia como en la OIS, pero en la IS, que presido a nivel mundial, es un tema que lo puse a nivel mundial, y son muy pocos los países que han desarrollado alguna ley sobre las aplicaciones digitales. Y estas aplicaciones digitales nos conlleva a una de financiamiento de lo que es los aportes y las contribuciones, porque si hablamos solo de monotributistas, estamos hablando en proporción de un 2% de toda la recaudación de lo que significa la seguridad social, y vamos a financiar al ANSES, y corremos el riesgo de perder lo que es la jubilación y de las pensiones y jubilaciones públicas, y también lo que es el PAMI y de lo que es la seguridad social en su conjunto con respecto a las obras sociales y a la cobertura de nuestros jubilados y pensionados. Y esto es un tema que nos preocupa al gobierno nacional, pero a las áreas competentes, en este caso al ANSES y al tema de seguridad social de la AFIP, no sé, es muy importante. Pero bueno, yo les quiero contar rápidamente, para no hacer perder mucho tiempo, que en este tiempo de pandemia, digo, menos mal que tenemos un gobierno del Frente de Todos, con Alberto de presidente y con Cristina de vicepresidenta, y podemos tener con mucho esfuerzo un Congreso que vota leyes restituyendo derechos. No como los 4 años que me tocó a mí como diputado, que fue muy duro, y que todos los derechos que habíamos conseguido en esa década ganada los perdimos en 4 años. Y a veces me pongo a pensar que si yo quiero destruir la seguridad social en 4 años de la AFIP, me sería imposible. Ahora, la verdad, no sé cómo este gobierno de 2015 a 2019 pudo destruir todas las bases de datos, todos los sistemas, todos los programas, todo lo que se te pueda ocurrir. Pero bueno, a través de la pandemia, de seguridad social y trabajando mancomunadamente con el ANSES y también con el Ministerio de Economía, el presidente hizo varios decretos, uno el 300, uno el 332 y uno el 316, por el cual el 316 se le da 5.000 pesos por mes a todos los trabajadores de salud. Ahí se hizo un trabajo muy profundo con el Ministerio de Salud, dado que las actividades del Ministerio de Salud, para que ustedes sepan, son 800 actividades que hay, y solamente había que detectar las actividades que tenían relación con el COVID. Bueno, en este trabajo se pudieron detectar 257 actividades que tenían relación directamente con el COVID, y durante todo el año se pagó ese complemento al tema de la salud. Ahora, lo que respecta al normalmente conocido ATP, tiene vigencia desde el mes de abril hasta el mes de diciembre del corriente año, y la AFIP forma parte de un comité de evaluación y monitoreo permanente del ATP, donde se efectúan a través de este comité las definiciones y las implementaciones de las mismas. El comité dictó 26 actas, donde la ATP fue mutando y se fue transformando a través de los distintos meses. El ATP tiene distintas actuaciones, podríamos decir así, o beneficios. Primero, que es una postergación de la obligación de la presentación de la declaración jurada y o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales, con destino al Sistema Integrado Previsional Argentino. Por otra parte, está el común que se llama ATP, que todos conocemos como ATP, pero es el salario complementario, que es una asignación abonada por el Estado Nacional para los trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia del sector privado, que resulta de casi un 50% del salario neto. ¿Por qué digo neto? Porque del 100% se deduce prácticamente, en casi todos casos, el 17%, y sobre ese 83% restante se paga el 50% de ese salario neto. Después, bueno, la prestación económica por desempleo, elevándose del monto de 6.000 a 10.000 pesos,
y el crédito a tasa subsidiada destinadas a empresas que desarrollan como actividad principal desde antes de la cuarentena, es decir, desde el 12 de marzo del 2020, algunas de las empresas que fueron incluidas en el acta del comité. Para entrar dentro del ATP hay algunas restricciones que no pueden desarrollar las empresas. Primero, no podrán distribuir utilidades durante el año en curso, y también a partir de noviembre del año 2019 hasta el día de la fecha, no podrán recomprar sus acciones en formas directas o indirectas, y no podrán adquirir títulos en valores en pesos para su posterior e inmediata venta. Y por otro lado, no podrán realizar erogaciones de ninguna especie sujetos relacionados directa o indirectamente con personas cuya residencia estén en el exterior del país o con también compra de dólares. Por eso muchas empresas devolvieron el ATP, porque empezaron a jugar con la fluctuación, y esto Santiago lo sabe mucho más que yo, con el contado con liquid o el dólar blue, porque distribuían dividendos y empezaron a jugar en el mercado de capitales para querer hacer una corrida cambiaria, una devaluación que no lo pudieron conseguir. Rápidamente les cuento cómo fue fluctuando el ATP. En el mes de abril se tomó como base el mes de febrero, y el pago fue el salario complementario que anteriormente les mencionaba para todas las actividades afectadas, que eran más de 800 actividades, en la medida que no superen el 5% de la facturación anual entre febrero del año 2019 y febrero del 2020. Además del pago del salario a los empleados, se contaban con el 95% de reducción de las contribuciones. Por otra parte, las empresas con más de 800 trabajadores se le otorgaba el pago del salario y una postergación, no reducción, sino postergación del pago de las contribuciones. En el mes de mayo, siempre se tomó, para aclarar, digo, abril, febrero, mayo, marzo, para comparar el interanual. En el mes de mayo se siguió con el salario complementario de las 800 actividades, pero siempre y cuando en la medida que su facturación interanual no supere el 5%. En mayo, en vez de haber una reducción del 95% de las contribuciones, se le otorgaba una postergación en el pago de las mismas. Las actividades del sector salud y transportes, los ministerios, luego de recabar información, enviaban la lista positiva de los empleadores más afectados, que estaban relacionados con el tema de la pandemia, y le otorgaban el salario y la reducción del 95% de las contribuciones. También en este mes se incorporó el sector educación, que a través del ministerio enviaba listas de establecimientos para que se le abonara el salario más de una reducción del 95%. Toda crisis, en este caso esta pandemia, a nosotros nos sirvió de mucho en el aspecto de tener base de datos, porque en el tema de salud y en el tema de educación, ustedes saben muy bien que desde la época de los 90 se descentralizó. Entonces no había una base compactada de 2015 a 2019 de la cantidad de establecimientos, parece mentira, de los establecimientos educativos a lo largo y a lo ancho del país, y los alumnos de cada una de las provincias, y alumnas, y lo mismo pasó con salud. No se sabía todos los hospitales provinciales, municipales, qué empleados tenían, qué actividades desarrollaban, las clínicas, los sanatorios. Digo, la verdad que en esta pandemia, vuelvo a insistir, pudimos recuperar algo de las bases de datos que teníamos construidas hasta el año 2015 inclusive. En el mes de junio, como fue la pandemia fluctuando, y ustedes saben que al principio fue muy centralizado lo que fue Cava y AMBA en el primer cordón, en junio el ATP se divide por zonas del país, en zonas de aislamiento y de distanciamiento obligatorio. Como comienzan a funcionar actividades, se establecen actividades críticas, como la de salud, transporte y educación, y actividades no críticas.
En las críticas son relevadas y enviadas nuevamente por los ministerios respectivos, y aquellas que se hayan inscrito se les paga el salario más una reducción se le pagó más una reducción del 95% de las contribuciones. En las actividades no críticas tendrán el pago del salario más la postergación de las contribuciones. A su vez, en las actividades no críticas se tiene en cuenta la zona afectada. En el periodo del mes de julio, acá ya se deja de lado el aislamiento y el distanciamiento y se empieza a trabajar en las actividades críticas. Volvemos a las actividades críticas con el salario complementario más el beneficio de la reducción del 95% de las contribuciones patronales, y en las no críticas se trabaja con una facturación anual negativa, y el trabajador en este caso percibe hasta el 1.5 salarios mínimos, y el empleador el beneficio de postergación del vencimiento del pago de las contribuciones patronales. Acá la distinción también que se tiene en cuenta es que para aquellas empresas que superan la facturación interanual en un 30%, más de un 30%, se le otorga un crédito a tasa subsidiada. Asimismo, bueno, salud, transporte y turismo, y lo mismo que educación, siguieron con las listas en función de la criticidad y del trabajo que se venía haciendo con respecto a esa temática. En el mes de agosto se incorporaron a las actividades críticas el transporte de larga distancia, el transporte escolar, la gastronomía y los jardines maternales. Bueno, así les puedo seguir contando. En septiembre se incorporó el turismo, entretenimiento, cultura, salud, deporte, venta de artículos regionales de cuero, talabartería y marroquinería, alquiler de equipo de transportes y algunos servicios ligados a la actividad aérea. Se le dio el salario complementario, se incrementa de 1,25 a 2 salarios mínimos vitales y móviles, y se mantiene la criticidad y no críticas. Y en el mes de octubre y noviembre, acá en los últimos meses, como el tema de la pandemia se distribuyó también más regionalmente, se mantiene en zona crítica y no crítica, pero acá se pasa a un crédito de tasa subsidiada, con un interés en algunos casos de un 15%, en otros casos de un 32% y en un caso del 37%, según la actividad económica que han tenido las empresas a lo largo y a lo ancho del país. La verdad que fue un esfuerzo muy grande del Estado, porque más allá siempre que de las críticas, yo digo que por suerte está este gobierno, sino que hubiese pasado con esta pandemia si hubiese estado el gobierno anterior, cuando había bajado el nivel de Ministerio de Salud a Secretaría, y lo mismo con la pérdida, digo, de la fiscalización y las recaudaciones, porque no se ha fiscalizado en seguridad social prácticamente a grandes empleadores, sino simplemente se fiscalizó a monotributistas que facturan muy poco. Por eso también celebro el IFE, que el IFE fue muy importante para las personas, que lo habrá contado Santiago, y nosotros lo que hicimos solamente fue el cruce socioeconómico y cruzamos más de 21 millones de personas en las distintas bases de datos y sistemas que tiene la Administración Federal de Ingresos Públicos. Y por otro lado también resaltar el préstamo tasa cero, que son a 24 meses para los monotributistas A y B, que era hasta 150.000 pesos, que incluía el aporte del pago mensual del monotributo, aquellos que adquirían este tipo de préstamo. La cantidad de empresas beneficiadas con el ATP son 255.839. Y la total de salarios complementarios fueron 169.000 millones de pesos. Y crédito subsidiado 41.551 millones de pesos. Lo que quiero decir con esto, así rápidamente, es que el Estado ha llegado a distintos sectores.
en la fase impositiva también, en lo que es el monotributo y autónomo, no se hizo el cambio de categoría sistémico, se suspendió, y también se suspendieron distintas tareas de fiscalización a fin de acompañar a las empresas y también a los monotributistas que sufrieron el tema de la pandemia. Con respecto a la seguridad social, como le decía, se cambió la estructura, tenemos participación en todo el país, hicimos una matriz de riesgo, donde la fiscalización de las empresas de mayor volumen de facturación en el país fue muy baja, y vuelvo a insistir, se fiscalizaban a los monotributistas, y creo que la AFIP tomó un rol importante en esta instancia a través tanto de la Dirección General Impositiva como de la Seguridad Social, en el acompañamiento del gobierno, y no tener esas posturas tan rígidas, sino ese acercamiento hacia la sociedad. Así que bueno, quería hacerle este resumen, quería agradecerle esta invitación, a pesar de que me siento una parte más del Patria, donde desarrollamos infinidades de tareas, que fue nuestro lugar de encuentro en estos 4 años que tuvimos en la oposición, que fue el encuentro donde nos abrazamos, donde compartíamos experiencias en conjuntas, donde a través de las distintas comisiones del Patria uno pudo llevar proyectos al Congreso, porque la verdad que éramos muy pocos los que pensábamos de una misma manera, que batallamos contra los grupos concentrados, que batallamos contra aquellos que nos discriminaron constantemente, porque sufrimos muchos, y muchos compañeros y compañeras, y me incluyo también, fuimos no solo perseguidos, sino fuimos escuchados, nuestras familias, nosotros. Así que en lo personal, orgulloso de ser parte de la familia del Patria, en lo personal, orgulloso de ustedes de haber sostenido estas capacitaciones a distancia, que sabemos que no es fácil, no es sencillo, y orgulloso a todas las participantes y participantes que en este año han estado en estas comisiones, y decirles que tenemos un desafío muy grande por delante, que la sociedad nos exige, y que nosotros estamos capacitados para poner la Argentina de pie, y tenemos un presidente y una presidenta que le tenemos que responder y fortalecer este frente de todos, porque no podemos permitir más que gobiernos neoliberales nos vuelvan a conducir, porque si hoy estuviese el gobierno hubiese seguido apretando a los trabajadores, hubiese seguido manteniendo los despidos, se sacó decreto de no despidos, se hicieron muchas cosas que quizás en este poco tiempo no se puede relatar, pero en este fin de año esperemos que el año que viene sea mucho mejor. Yo estoy convencido que vamos a tener un rebote económico importante, que vamos a volver a tener una inclusión en el trabajo registrado, que vamos a subir la recaudación, pero producto de una mayor economía. Y bueno, y le quiero mandar un abrazo a todos, y especialmente a Amado, que lo quiero mucho, que es un amigo, que sé que por una razón particular no ha podido participar en el día de hoy. Pero... No, está Carlos. Ah, está Amado. Bueno, Amado, no estoy escuchando muy emocionado y muy orgulloso de todo lo que decís. Lo que te digo, vos sabés por qué te lo digo, en el corazón, y estamos con vos. Y un beso a todos y a todas, y gracias por esta oportunidad, y especialmente, Amado, en serio, te quiero y estamos al lado tuyo. Abrazo a todos. Juan Pablo, muchas gracias. Gracias, Carlos, por tus palabras, y sumándonos todos, y dándote la bienvenida, Amado, por estar acá, que es tu casa también, y estamos orgullosos de contar con tu presencia. Te comento un poco cómo arrancó la jornada. Estuvo Judith hablando de enfoque de género, después Santiago Fraschina, que es el director de ANSES, estuvo hablando de la forma jubilatoria, y yo creo que en línea un poco con lo que nos decía Carlos Castañeto, y ahora estamos todos contentos que te hayas podido sumar, y los compañeros y compañeras que están asistiendo al curso de poder escucharte, una emoción muy grande.
Y un poco darte la introducción de que yo creo que todo tiene que ver con todo, ¿no es cierto? O sea, nosotros con Claudio Bernaza, cuando armamos el curso, queríamos, la verdad es que queríamos tener este cierre, porque sin duda, más allá de todo lo que fueron contando de lo que fue este año, pero bueno, queríamos tener estos pilares fundamentales que no solo para el instituto, sino para nuestro país, un país en donde, gracias a Dios, han tomado las riendas, tanto Alberto como Cristina, y nosotros acá del instituto fuimos poniendo nuestro granito de arena para todo, así que muy contentos, muy orgullosos de contar con ustedes, con la presencia de ustedes, y bueno, después lógico que vamos a hacer un poco de consultas a los compañeros, pero bueno, estamos en una situación muy emotiva con contar con la presencia de todos, ustedes cuatro, así que Amado, mil gracias, compañero, hermano, te damos la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. Recontra feliz de estar compartiendo este momento, y lo veo también a Judith, recién bueno a Carlos, al Pelado Frachina, a Sergio Chousa, a Gabriel Alegre, bueno, realmente todas compañeras y compañeros muy queridos, y además tan inteligentes, tan comprometidos, tan jugados por defender al pueblo y al gobierno. Así que te imaginas que es un orgullo lo que escuché que decía Carlos del rol del Patria, realmente es tal cual, ¿no? Porque, claro, a veces no nos ponemos en valor que en 4 años volvió el campo nacional y popular, cuando parecía que nunca más había chance, habían decretado ya que nosotros todos no teníamos ninguna posibilidad ni siquiera de opinar. Y bueno, Cristina, sumándole a su genialidad política una enorme generosidad, diseñó una estrategia política realmente muy efectiva, y que me parece que nos llena de expectativas y de posibilidades hacia adelante, y eso no lo tenemos que perder de vista en ningún momento. En cualquier acción que tomemos, cada vez que nos sentamos a pensar en un tema, tenemos que tener en claro que no les vamos a permitir que no nos saquen la expectativa, el compromiso de pelear por lo que venimos peleando. Y le agregaría ni siquiera la alegría de pelear por lo que venimos peleando. Tampoco nos van a sacar la alegría de luchar por un país más libre, justo y soberano, y con mucha mayor igualdad en nuestra población. Así que, en términos, digamos, técnicos de lo que veníamos a charlar hoy, que bueno, a mí me atravesó en el medio de una situación que yo quiero compartirlo, porque a mí nunca me gusta esconder los temas. El lawfare no está desmontado en la Argentina. En la Argentina hay presas y presos políticos. Y a mí no me preocuparía tanto en términos personales. Lo que me preocupa es que la principal perseguida política de la República Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Entonces, el otro día, cuando veíamos el mamarracho de la convalidación del tema de los cuadernos, bueno, está claro que estamos muy lejos de haber terminado esa situación tan agraviante para la democracia y hasta para la República que tanto defiende, o que se dice que defiende. Entonces, en un país donde Stornelli sigue siendo fiscal y al mismo tiempo Cristina tiene que ir a juicios orales, me parece que es el reino del revés. Me parece que es algo que da cuenta de la degradación de la democracia y la República Argentina, que sobre todo se consolidó con el gobierno de Macri. En la Argentina había lawfare de antes, pero Macri lo convirtió en una política de Estado. Por eso yo creo que Macri y su gobierno hacemos muy mal en no hablar de ellos. Porque Macri fue el jefe de una organización criminal. Él es un criminal que usó al Estado para perseguir, para amedrentar, para asustar. Para eso usó los recursos
del Estado, y en eso formaron parte Patricia Bullrich, Germán Garabano, Arriba y Magdalani. Y me parece que si nosotros creemos que no hablando de estos temas van a pasar, nos equivocamos. Nos equivocamos porque ya vemos que la carta de Cristina habló de la primera certeza, ¿no? Que no son las formas, sino el fondo. Me parece que cerró un debate larguísimo con esa carta. Y además lo cerró en términos empíricos, porque nadie puede dudar que tenemos un presidente, que es Alberto, que obra de muy buena fe, que cree que es posible resolver algunas tensiones de la sociedad en una mesa de discusión, pero se lo van cerrando del otro lado. A su buena fe, a su buena persona, a su capacidad política, solo recibe agravios e insultos de todas esas acciones. Entonces yo creo que tenemos que tener muy en claro que esta coalición, nuestra primera tarea política es sostener la unidad. Nos pase lo que nos pase individualmente, nos pase lo que nos pase en términos personales, la primera tarea política colectiva es sostener la unidad. Y la segunda tarea política es no obturar el debate. Pero ese debate no puede ser un debate para la hoguera de las vanidades. No puede ser tener los 10 minutos de que soy el más vivo del mundo en la televisión porque digo las cosas malas que hace el gobierno. Yo creo que tiene que ser un debate propositivo, amoroso con el gobierno, tiene que ser un debate respetuoso, cuidadoso, porque ahí va a estar la clave de que Alberto pueda llenar su caja de herramientas con ideas distintas. Y me parece que esto es central en términos de lo que hoy nos encontramos para compartir, porque Alberto hizo muy bien cuando dijo que no quería un plan económico. Ya todos sabemos lo que son los planes económicos. Martínez de Oz, Urruil, Machinea, Cavallo, Duhovne, toda esa gente, Tusenegger. Entonces nosotros necesitamos un gobierno que tenga un sentido económico. Y en ese sentido económico hay que tener la caja de herramientas llena para tomar medidas técnicas de diversa índole en distintos momentos que pueden ser intercambiables. Esto lo aprendimos con Néstor y Cristina también. Yo hablaba la semana pasada con un funcionario del gobierno y le decía, ojo que la pelea que nos están dando no es económica. Lo que pasó, por ejemplo, con el dólar en el último mes y medio. Porque el gobierno hizo muy bien el canje de deuda y despejó la necesidad de dólares. Sin embargo, hay una demanda especulativa que igual viene a hacer maldades. Y entonces, si nosotros pensamos que podemos resolver esa cuestión con medidas técnicas, nos estamos equivocando, desde mi humilde opinión. Como decía Néstor, todos somos portadores de un pedazo de verdad relativa. Pero yo no quería dejar de compartir esto. Tratar de resolver el tema económico con medidas técnicas es lo mismo que querer jugar un partido de póker con carta de truco. Porque lo que acá está en juego es la política. Lo que necesitamos es tener un sentido político claro de la gestión de gobierno. Y después, por supuesto, es dificilísimo. Va a haber errores, va a haber dificultades, va a haber idas y vueltas. Nos pasó antes, nos va a volver a pasar. No se puede agarrar a los funcionarios y ponerlos en la parrilla porque hay dificultades. ¿Cómo no va a haber dificultades si se está jugando el futuro de la Argentina? Si se está jugando si va a haber un país más igual o vamos a retornar al país de Macri. Entonces tenemos que tener muy claro, para mí, estas dos cosas, ¿no? Que lo que está en juego es político y hay que sostener a nuestro gobierno, hay que acompañar a los funcionarios, hay que acompañar a las funcionarias y entenderlos. A mí me da mucha bronca cuando veo tanto ensañamiento con lo que se hizo en ANSES, porque es muy bueno haber repuesto la fórmula
jubilatoria. Y nosotros no podemos analizar esto con los argumentos de Clarín. Nos estamos equivocando mal, si le exigimos a la directora de ANSES que dé cuentas por lo que dice Clarín. Porque lo que yo creo que va a suceder es que esa fórmula va a ser muy positiva y que el gobierno va a dar más aumentos además de la fórmula, para recuperar los 20 puntos que perdimos las jubiladas y los jubilados en el gobierno de Macri. Entonces no puede ser que los argumentos de Macri sean los que usamos nosotros para analizar estas cosas. Y para no extenderme mucho más, yo quiero compartir que me parece que el tema más pesado que tenemos es el tema del Fondo Monetario. Porque cada vez que el Fondo Monetario metió la cola en la Argentina, la destruyó. Y la última vez que fue la de Macri, fue gravísimo, pero ni siquiera fue la peor. Hubo dos peores, por lo menos, que fueron la de la dictadura genocida cívico-militar, donde no se ha puesto el suficiente énfasis. Miren, la postal de Argentina de hoy es Jujuy, donde Milagro Sala está presa y Blaquier, el dueño del Ledesma, que hizo la noche del apagón, está impune. Eso también es lo que está en juego. Eso es el lofer. Entonces, me parece que el fondo, junto con la dictadura genocida cívico-militar, hizo un daño irreparable en la Argentina. Los valores que había en ese momento de desempleo y economía informal, nunca más los pudimos recuperar en toda la historia de esta joven democracia. Nunca más. Ese fue el nivel de violencia que ejerció la dictadura genocida, además de las desapariciones, además de la tortura, además del terrorismo de Estado. Y los apellidos siguen siendo los mismos. Los que participaron o los que se enriquecieron. Y me estoy refiriendo a Macri en particular. Y el otro hecho fue cuando Cavallo II, con Patricia Bullrich, con Sturzenegger, con Gerardo Morales, con Duhovne, con De la Rúa, nos dejaron sin país, conjuntamente con el Fondo Monetario. No sin antes haber asesinado a 49 personas en las protestas de diciembre, cosa que nunca más se habla, ¿no? Yo no entiendo por qué se habla tanto del peronismo y no se habla de lo que hacen los demás. Y en parte es culpa nuestra, ¿eh? Hagámonos cargo. Hagámonos cargo. Asesinaron a 49 personas y parece que nada pasó. Y ahí, con la ley de déficit cero, que fue una idea del fondo, nos dejaron sin país. ¿Y a cuento de qué viene esto? Primero que la única etapa de crecimiento con inclusión social fueron los 12 años y medio de Néstor y Cristina, habiéndose sacado al Fondo Monetario de encima. Y permítanme un paréntesis, habiéndose sacado al Fondo Monetario de encima después de habérselo sacado a la baña de encima. Porque acá todos quieren jugar de vivos. Y la verdad es que resignificar a Néstor Kirchner como el hombre que era piola manejando el presupuesto, me parece una falta de respeto a la historia. Néstor Kirchner fue el hombre que terminó con la Corte, que le dijo no en Mar del Plata a Bush, que se sacó el Fondo Monetario de encima y que bajó los cuadros de Videla. Entonces, hablar de que Néstor Kirchner fue el hombre del superávit fiscal me parece realmente algo horrible. Es casi como decir que Maradona era un buen jugador de fútbol, pero le erró en la política, como hizo el irrespetuoso del presidente de Francia. Entonces, Néstor Kirchner le dijo no al fondo con Felisa Micheli el 5 de enero del 2006. Y las cosas son como son, no son de otra manera. Y a partir de esto yo creo que no hay fondo bueno. La misión del fondo es ser el garante del patrón dólar y de la supremacía del capitalismo, la dictadura del capitalismo depredadora y patriarcal que ejerce el capital financiero en el mundo.
que tiene las tres características. Es depredadora del medio ambiente, machista, discriminadora, patriarcal y fuente de una profunda desigualdad a nivel global. Entonces no podemos pensar que viene un fondo bueno, no hay un fondo bueno. Así lo sentemos mañana a Carlos Castañeto al frente del fondo. Porque su misión es dañina. Miren, en el fondo hay alrededor de 190 países. El 16,5% de los votos son del Tesoro de Estados Unidos. Está claro que no es una organización ni democrática, ni cooperativa, ni humanitaria. Entonces me parece que estas cosas no las podemos perder de vista y tenemos que tener en claro que todo el esfuerzo que viene haciendo el gobierno, un esfuerzo descomunal, porque era ya una tarea titánica tratar de reparar lo que hizo Macri y su equipo, y encima le cayó la pandemia, no puede quedar trunco por la intervención del fondo. Creo que es muy importante lo que hizo el gobierno de mandar un proyecto de ley para que el endeudamiento tenga que estar avalado por el Congreso. Creo que es una jugada política brillante. Creo que es muy importante la carta que sacaron nuestras senadoras y senadores alertándolo del fondo. Creo que es muy importante la prédica que venimos llevando con Santiago Fraschina, con Sergio Chousa y con tantas compañeras y compañeros hace tiempo, pero en particular en este último año. No hemos dejado el lugar sin hablar de esto. No lo vamos a hacer, nos hagan lo que nos hagan. Y si el fondo mete la cola en la institucionalidad argentina, a nuestro gobierno le va a ser muy difícil. Por eso nosotros necesitamos organizarnos popularmente y levantar la voz muy fuerte. Miren, yo creo que fue un error en el G20 de Macri no haber salido a la calle. En los países más serios, y no lo estoy diciendo en serio, cuando va el G20, las protestas se dejan escuchar fuerte. Se llame Canadá, Francia. Que eso no haya sucedido en Argentina es una vergüenza. Porque cuando Néstor fue lo del ALCA, en Mar del Plata, hubo un enorme acompañamiento popular. Y por supuesto que Néstor tenía la determinación, la inteligencia, la fortaleza y el empoderamiento para decirle que no a Bush. Pero siempre es importante el acompañamiento popular. Entonces me parece que es muy importante que no nos callemos con el tema del fondo y que haya una potente organización popular, como quedó demostrado el 17 de octubre que existe en la Argentina. Quedó demostrado. El 17 de octubre fue una elección para todas y todos. Primero que nada, una elección para aquellos que decían que el peronismo y el campo popular había perdido la calle. Después del 17 de octubre no se atrevieron nunca más a decir semejante mentira. Y está bien que 200 o 300 personas se manifiesten por lo que quieran, nosotros somos súper democráticos. Pero el espacio del cual es la plaza, la calle, es del peronismo y del campo nacional y popular. Y no es de a 200, es de a cientos de miles. Y el segundo mensaje me parece que es para el gobierno. Y es un mensaje muy potente, es un mensaje en el cual le dice al gobierno, che, tenés la base electoral intacta, tenés tu acompañamiento intacto, aún en las circunstancias difíciles que te ha tocado maniobrar. Acá estamos, acá estamos. Me parece que eso lo tenemos que entender todas y todos y lo tenemos que abonar todas y todos. Así que bueno, creo que este es el tema del fondo va a ser un tema muy importante. Y simplemente agradecerle al Patria todo lo que viene haciendo del día mismo que empezó,
interpretar y seguir interpretando que Cristina es un faro que nos ilumina en cada una de sus palabras, en cada una de sus acciones, que Eve es otro faro muy potente y que tenemos que estar muy orgullosos que en nuestro país los dos faros que más iluminan sean mujeres. Muchas gracias. Gracias, Amado. Gracias por tus palabras. Estamos, sin duda, bueno, como está, yo creo que estamos acá unidos en el instituto, aunque estamos a la distancia, ya no va a faltar el momento en que nos podamos dar un abrazo todos y todas. ¿Qué puedo decir con estos panelistas brillantes que nos han dado la oportunidad y el placer de escucharlos? Agradecerles, y ahora me encantaría poder hacer un cierre escuchando a Judith, a Santiago y a Carlos, y después a Amado, como conclusión del curso, que bueno, comentarles que para nosotros fue todo un desafío. Sabrán que, bueno, cuando hablamos con Santiago Fraschina y Sergio Chousa de encarar este curso, fue todo un desafío, porque nunca en el Patria hemos hecho un curso de impuestos, y todo lo que es impuestos, siempre dice nuestro presidente del instituto, Oscar Parrilli, siempre tema complejo, que mete un poco de miedo, como se dice, y tan polémico, pero bueno, nos mandamos en ese viaje, y bueno, lo organizamos, y les cuento que al principio, cuando la pandemia, tuvimos que suspenderlo, pero después cuando Claudia Bernaza, que está fuera, creo que está sin señal, pero que sin duda tenemos acá la presencia de ella, porque nos ha dado una mano tremenda con el seminario. Bueno, se encauzó el seminario, y dijimos, wow, qué desafío, y al mismo tiempo qué responsabilidad y compromiso, ¿no es cierto?, tomar esto, y cuando nuestro presidente dijo, en vez de 8 módulos, vamos a hacerlo de 12. O sea, terminó siendo prácticamente 3 meses, y bueno, hemos contado con la presencia, bueno, o sea, estuvo Jorge Sotero, Fernanda Vallejo, Gustavo Longo, Alejandro Otero, Mariano Maccioli del equipo de Batakis, Alfredo Iñiguez, María Alejandra Escarano. Tuvimos a la presencia de Mercedes Marcó del Pont, Patricia Vaca Narvaja, nuestro querido Sergio Chousa como coordinador también estuvo disertando, Julia Estrada, Carlos Cruz, titular de la UIF, María Eugenia Marano. Estuvo Felisa Micheli la semana pasada, justo, Amado, que la recordaste, con el plan el acuerdo que hizo con el fondo, Judith Saí, que la tenemos acá, bueno, Santiago Fraschina, Amado y Carlos. También quiero comentarles que hemos hecho un trabajo práctico que nos llena de orgullo el interés y el compromiso de los compañeros que, teniendo las obligaciones, se han dedicado a investigar y han propuesto temas sumamente interesantes. Hemos tenido un aporte de cultura y arte por Gabriela Chinoca, que nos ha llenado de arte y de pasión con sus murales. Y después, permítame un minutito para recordar a los colaboradores que hemos tenido en este curso, que yo les agradezco a todos y a todas, pero sin duda, sin ellos y sin la unidad que hemos tenido como equipo de trabajo, sin duda, no tengo ninguna duda que sin ellos no hubiera sido posible hacerlo. Y permítanme mencionarlos: Alejandro Ferrarotti, Ayenel Lebreo, Carolina Casagni, Celina Telechea, Diana Coletti, Lorena Parrilli, Nicolás Fott, Mari Cobrat, Marce Ferrovía, Gabriela Chinoca, Tati Zaredi, Guillermo Fossat, Juan Sebastián Caredistrías, del equipo de prensa del despacho de Claudia. Bueno, Sergio Chousa, Gabriel Alegre, la verdad que muchas gracias, porque, compañeros, logramos hacer este curso a pesar de la pandemia, y estamos acá, y bueno, por suerte tuvimos este fin de lujo,
con los 4 brillantes expositores, así que Judith, te dejo para que cierres y siga el resto. Bueno, gracias, Juan Pablo. Voy a nada más que 3 palabras, porque mis compañeros han estado brillantes, pero me parece que, primero, resaltar una cosa. Sí, nos debemos un abrazo, pero quiero recordarles que Amado está preso. Por lo tanto, y digamos, está en todos lados, viene a todas las reuniones, pero está preso. Esto me parece que tenemos que saber que todavía tenemos, él lo dijo, pero yo lo quiero reforzar, presos y presas políticas en nuestro país. Y que, como puse en el chat, el lawfare está intacto. Pero bueno, fuera de eso, quiero nuevamente hacer destacar este curso, y en Triple Play, como miembro del Instituto Patria, con el cual comparto las organizaciones del funcionamiento del Instituto Patria, sus cursos, sus charlas, etcétera, etcétera, y la administración un poquito también, Juan Pablo. Es un rol, tengo el rol también de haber participado orgullosamente de este curso, escuchando a las panelistas y a los panelistas, y en el cierre siendo panelista. Entonces, en mi Triple Play quiero resaltar la importancia que tiene tener este hilo conductor que nos fue llevando, y lo quiero destacar porque en realidad hoy se notó, y mucho, que tenemos un mismo planteo desde la política, que es la de unir todas las partes en un solo objetivo. Y esto quedó expuesto con Sergio, con Carlos, con Amado, con Santiago, es decir, cada una desde su pertenencia estamos contribuyendo a un mismo objetivo. Y esto puede sonar como de perogrullo, pero no lo es, porque en realidad estamos juntando resistencia, pensamiento crítico y gestión. No es poca cosa, esto lo estamos haciendo en estos cursos que ustedes también han coordinado académica y moderadamente, y desde el Patria, que es uno de sus objetivos más importantes, construir un pensamiento crítico para poder compartir la gestión en todos los planos. Y como dije anteriormente, no se puede desde un solo lugar, creo que Amado también lo reforzó, y Carlos, no se puede desde un solo lugar construir esta patria, la patria de nuestros sueños. Tiene que ser desde todos los lugares. No nos dejemos seducir acerca de que este tema lo tienen que trabajar los especialistas o los que saben, ellos conocen. No, los que sabemos y los que conocemos somos los militantes. Nos podemos ayudar con académicos, que por suerte los tenemos, y de nuestro lado también, y acá están presentes además. Pero la militancia no se puede suplantar con nada. Así que esto me parece que ha sido un ejemplo de militancia, lo que ustedes han hecho en este curso, y lo digo de nuevo desde mi triple play, de mi triple rol. Gracias, Judith. Muchas gracias. Bueno, Santiago, te damos la palabra para... No, lo mío corto, Juan Pablo, agradecerte y felicitarte. La verdad que el trabajo que has hecho con el equipo fue infernal. Recordando de cuando la primera reunión que tuvimos acá en ANSES para empezar a armarlo. Así que felicitarte a todos y todas, y particularmente quiero aprovechar para Amado, para nosotros los economistas, también hablo en nombre de Sergio, y de un montón de economistas del campo nacional y popular. Amado es nuestra referencia, es nuestro referente, lo queremos mucho, lo valoramos mucho, y nada, para nosotros es un orgullo, y ya hablo como gestión, de poder sacar la fórmula de Amado
para nuestros jubilados y jubiladas que tanta felicidad les dio. Así que para mí es una pequeña reivindicación que vamos a lograr en homenaje a nuestro referente, que es el compañero Amado Udo. Gracias, Santiago. Bueno, no sé, mucha emoción. Carlos, bueno, también darte las gracias por tu participación. Sé que bueno, como todos que estén en función siempre es complicado hacerse de tiempo, pero bueno, agradecerte y bueno, y darte la palabra para el mensaje final. Bueno, gracias, no, el agradecido soy yo, felicitarlos, y vuelvo a insistir, digo, a pesar de la pandemia, el esfuerzo que han hecho, todas y todos, los participantes también, virtualmente le quiero dar un abrazo a todas y todos. Me alegro que nuestra Casa del Patria siga estando abierta. También quiero saludar a Oscar, que sabe que todos los días está con el esfuerzo y el compañerismo. Bueno, con Judy, con todos, digo, que no quiero dejar de olvidarme ninguno, que en distintas funciones nos articulamos, todos los que somos del campo nacional y popular nos articulamos, digo, si es violencia de género, si es tema género, si es tema trata laboral, si es tema ATP, lo que sea, lo que tenemos el mismo objetivo de un país para todas y todos, con derechos, con dignidad, con justicia social, y con la cabeza de Néstor y Cristina, que nos ha dejado un legado muy importante, y como dijo Cristina en su momento, que nos dejó la vara muy alta, y ese es el gran desafío que tenemos ahora, ¿no? A pesar de la pandemia, dejar la vara muy alta, pero quiero permitirme una vez más a mi amigo Amado, como todas son amigos y amigos, pero él sabe por qué se lo digo, brindar por la FJP, que lo sacó él, hablando mal del culo, perdonen la expresión, y restituyó los fondos para todas las jubiladas y jubilados que hoy andás a saber dónde estarían, y que yo sé que no lo hace, pero que no baje los brazos, y ante cualquier duda vamos a estar todos en la puerta de tu casa. A pesar de, como dijo Judith, estás preso, pero vas a estar en tu casa, no te vamos a dejar que te saquen de tu casa. Vos me entendés. Los quiero, las quiero, y no perdamos las convicciones, como dijo Néstor, no la dejemos fuera de la Casa Rosada. Estamos en un frente de todas y todos que lo tenemos que mantener, pero tenemos que posicionar el bienestar común y los derechos y la derecha de todas y todos los que vienen a esta tierra. Y gracias y felicitaciones. Y gracias de corazón. Gracias, Carlos. Bueno, y sí, sin duda es importante remarcar que el instituto, yo creo que ha sido nuestra casa allá por el 2016, cuando entramos la etapa fea, ¿no es cierto?, del neoliberalismo, que ya veíamos venir. Entonces, como lo dijo Felisa Micheli la semana pasada, y un poco los economistas del equipo, dicen, esto va a venir, y así fue como vino, pero en el instituto, bueno, nos ha acogido. Yo creo que tenemos un cariño especial por lo que sentimos, y aunque estemos a la distancia, en nuestra casa, sin duda, y reiterar que esto sin duda no se ha podido hacer sin tener nuestra conducción, nuestro liderazgo político, ¿no es cierto?, por nuestro, presidente Oscar Parrilli, y sin duda nuestra conductora ejemplar, que adoramos, y el amor que irradia cada vez que la escuchamos, y con la inteligencia y demás que expresa nuestra querida Cristina. Así que bueno, Amado, millón de gracias. Cuando estábamos al principio, que sé que fue un día complicado, pero cuando te sumaste, la verdad todos, está Amado, la verdad que sentimos un cariño y una alegría enorme. Así que, Amado, no sé, Sergio, Gabriela también, si quieren sumarse al cierre, pero me parece que des vos el cierre. No sé, compañeros, si me autorizan a que Amado haga el cierre de este seminario, porque me parece que no, escúchame, yo simplemente, primero agradecer, segundo, recordar la tarea de Oscar Parrilli también, que es muy importante.
y a Santiago Fraschina, que durante 4 años, junto con Sergio y otros, pudieron sostener un colectivo de economistas, que son las personas tal vez más difíciles de la Tierra, recontra felicitarlo y que no bajen los brazos. A Carlos, que bueno, es un amigo, un compañero, todo, mandar un abrazo enorme. Judith, te quiero mucho, y todo lo que hagas sabés que estoy para estar cerca. Y a Gabriela, bueno, también un amor enorme por la tarea que llevan, porque son nuestras y nuestros referentes, los que ponen la cara, los que dan el debate público, y a mí me gustaría compartir con todas las compañeras y compañeros que están hoy acá, que entendamos que hay que dar el debate público, que no podemos dejar al gobierno solo, que a alguno le gustará más, otro menos, se enojará más o menos, pero más vale que sobre y no que falte. Hay que tener organización popular, hay que militarla, y no hay que bajar los brazos. Y no hay que bajar los brazos ni las convicciones, ni la valentía, ni los sabemos que representamos, ni tampoco la alegría de pelear por esas cosas. Nos hagan lo que nos hagan. No nos van a cambiar ni un poquito, ni un poquito. Así que con la mirada de Néstor, que nos ilumina desde arriba, con la mirada de Cristina, que nos ilumina desde un poco más cerca, y con la fuerza del gobierno de Alberto y el espíritu de las madres, a darle para adelante, porque es mucho lo que hay que hacer y no importa lo que nos pase a cada una de nosotras y nosotros. Lo que importa es que construyamos un país para el amor y la igualdad de aquí en adelante. Bueno, gracias, Amado. Sergio, Gabriela. No, yo solo quiero agradecer, es muy emocionante. Nada, todo Amado, lo mismo que dijo Carlos, estamos donde nos necesites. Te queremos, te amamos y nada, estoy sin palabras. Además es increíble toda la sabiduría, todo lo que transmitís, Amado. Me anoté muchas frases de las que dijiste porque son para seguir reflexionándolas y repitiéndolas, así que nada, eso. Pero agradecer mucho a Juan Pablo por haberme dado a Juan Pablo, a Oscar Parrilli y a Claudia Bernaza la posibilidad de acompañarlos en este curso. Aprendí mucho, no tengo nada que ver con el palo de los economistas y de los contadores y de los impuestos, pero bueno, desde ese lugar de los derechos humanos, la verdad que hoy Judith lo decía, es muy interesante unir estas dos perspectivas y poder aprender y pensar con la cabeza con la que los economistas piensan la realidad y adaptarla a nuestras perspectivas. Así que, nada, muchas gracias. Además, eso, rescato algo que Amado siempre trae, pero que vos también recién decías, Juan Pablo, que un curso sobre temas tan difíciles y que siempre resultan tan poco accesibles, fue hecho de la mejor manera, con los mejores expositores y docentes, que son nuestros compañeros que llevan adelante las políticas, pero además con mucho amor. La verdad que creo que si hubo un hilo conductor en todas las clases que tuvimos, fue esta unidad entre todas nuestras convicciones, nuestra alegría de luchar y todo el amor que, Juan Pablo, vos le pusiste a este curso que hiciste con tanta convicción y fuerza. Así que muchísimas gracias. Solo eso, agradecerte haber acompañándote en esta tarea. Bueno, gracias, Gabriel. Y sí, sin duda el objetivo del curso fue ese, que todos y todas sepamos, tratemos de aprender y de escuchar y saquemos, porque todo lo de lawfare, la fake news, todos esos términos que realmente existen, siempre existieron, acá desde el instituto el objetivo fue ese, ¿no es cierto? Que nosotros seamos meros transmisores de nuestros pensamientos, podremos estar equivocados o no, tratar de ayornarlo con todo lo que han sido los docentes espectaculares que hemos tenido, y de que los compañeros y compañeras que han asistido traten de comprender un poco más de todo este tema y saquen su propia conclusión, porque de eso se trata, de que todos sacamos nuestra propia conclusión y hagamos nuestro propio análisis económico, político y tributario, y no nos dejemos llevar
por lo que podemos escuchar ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Infobae, ni en C5N, de lo que sea, que nosotros seamos dueños de nuestra propia verdad, de eso se trató este curso. Así que, bueno, Sergio, por favor, también agradecerte. Gracias a vos, Juan Pablo. Qué decir, no puedo decir nada más. Fue un broche de oro lo de hoy, lo de toda la jornada de hoy. Y, a ver, yo creo que pensábamos que por ahí lo más difícil había pasado, después de 4 años del neoliberalismo más feroz, y las luchas continúan, ¿no? Nos tocó una pandemia este año, era algo totalmente impensable, y hoy la estamos por superar, falta poco, ya llega la vacuna. Igualmente las luchas van a seguir estando, ¿no? Hay todavía resabios de ese modelo político anterior que todavía quedan y hay que seguir desarmando. Y me quedo con lo que decía Mago de la unidad, ¿no? La importancia de valorizar el concepto de la unidad, y me parece que el Patria y estas instancias sirven justamente para esto, ¿no? Para congeniar diferentes perfiles, diferentes trayectorias, con un objetivo común. Y me parece muy importante eso, mantenerlo, ¿no? Mantener el centro de la esencia de la unidad como concepto y abrazarlo, seguir abrazándolo. Así que gracias a todas y a todos, y en especial, como siempre digo, a vos, Juan Pablo, por cómo te cargaste este curso al hombro. No, gracias a todos, porque esto, o sea, no, sin duda, sin la convocatoria y la unidad, ¿sí? Porque en definitiva de eso se trata, de todos los compañeros y compañeras que nos han colaborado, y es valorable todo el esfuerzo de todos y todas para poder llevar adelante el curso. Así que nosotros lo que hacemos es abrir las cámaras y que hay millones de mensajes que siempre Gabriela a los docentes se los va leyendo, pero después le haremos llegar el cariño de todos los compañeros, tanto a vos, Judith, Carlos, Amado y a Santiago. Así que, compañeros, muchas gracias, feliz año, y ya nos abrazaremos, y recordemos que el instituto es nuestra casa, es una casa patria, que como saben se está viendo en todo el país, y esperemos que seamos muchos más, y tengamos un año difícil que se va, pero esperemos, no queda otra que estar unidos, organizados, y con la firme convicción de que si estamos juntos y organizados entre todos, sin duda, como dijo Amado, el acompañamiento está intacto, y así tiene que ser. Gracias, compañeros. Abrimos los micrófonos. Bueno, compañeros, gracias. Muchas gracias. Gracias. Excelente el curso. Gracias, Amado. Muy bueno. Muchas gracias, compañero, por habernos dejado participar. Gracias, hermoso. Un abrazo. Bien, compañero. Gracias, compañero. Estoy emocionada. Amado, te vemos. Representando el sentir de toda la militancia. Bien, Amado, bien. Gracias. Gracias, Amado. Gracias, Amado. Gracias. Gracias a todos, a todo el grupo del Patria. Que tengamos un buen fin de año. Vamos a leer.